Emilio Torres se quitó los guantes manchados de aceite. La gerente Valentina Roca estampó la notificación de despido sobre la mesa de acero. Estás ralentizando mis métricas, Torres. Tu tiempo aquí se acabó. Emilio se limpió las manos con un trapo, sin ofrecer argumentos. Valentina ordenó cerrar el taller de inmediato y colgar el cartel de «cerrado» en la puerta principal en plena hora punta. 30 minutos después, la paz del puerto se hizo añicos. 2 enormes helicópteros navales descendieron, una imagen de autoridad y catástrofe. Sus rotores rasgaron el aire, dejando a todos atónitos y en silencio. Fue un repentino giro del destino, un verdadero cambio de juego, un momento definitorio que expuso el mortal error de Valentina y demostró que Emilio era absolutamente indispensable. Emilio Torres, de 45 años, poseía la tranquila experiencia de un hombre que se maneja con certezas, no con conjeturas. Era la memoria técnica del astillero. Una enciclopedia andante de cada motor, cada diagrama de cableado y cada vulnerabilidad estructural de las embarcaciones que pasaban por su taller durante 15 años. Había anclado las operaciones del astillero trabajando en silencio, con una reputación construida sobre soluciones, no sobre autopromoción. No tenía certificaciones modernas ni interés en politiqueos de oficina. Simplemente arreglaba lo que nadie más podía. Vivía una vida de deliberada sencillez, manteniendo a su pequeña familia con manos que llevaban el indeleble aroma del diésel y la competencia. Era indispensable, pero en un rincón tranquilo del puerto. Sin embargo, Emilio guardaba una historia secreta que explicaba su absoluto dominio de sí mismo bajo presión. Antes del astillero, había sido un técnico de electrónica aeronaval altamente condecorado, especializado en mantenimiento táctico de motores. Era el hombre que mantenía operativos activos militares de millones de dólares en condiciones hostiles. Su carrera fue una clase magistral de caos controlado. Había renunciado honorablemente una década atrás, cambiando el teatro militar de alto riesgo por la tranquila permanencia del dique a nivel del mar. Su salida fue impulsada por una tragedia personal, un susto que le enseñó el valor de un momento presente no planificado con su familia. El tranquilo astillero era su penitencia y su paz. Su verdadera riqueza no se medía en salario, sino en el tiempo que pasaba ayudando a sus hijos con la tarea. Su enfoque era una masa sólida e inamovible. Llegó entonces Valentina Roca, de 29 años, recién graduada en MBA y con una feroz, casi depredadora ambición. La nombraron para modernizar el astillero en dificultades. Para Valentina, el astillero era un trampolín y la eficiencia significaba maximizar el beneficio a corto plazo. Veía a Emilio no como un activo único, sino como un anacronismo, un técnico obsoleto cuyos meticulosos controles de calidad, que consumían tiempo, asfixiaban sus amados márgenes de beneficio. No encajaba en su brillante visión de las nuevas instalaciones racionalizadas. Antes de despedirlo, intentó discretamente descargar sus conocimientos, pidiéndole resúmenes escritos detallados de todos sus atajos de mantenimiento propietarios. Emilio, reconociendo la trampa, proporcionó solo los procedimientos operativos estándar oficiales, protegiendo su conocimiento único e intuitivo. El conflicto latente estalló cuando Valentina recortó agresivamente en un 40% el tiempo estándar de mantenimiento de motores para sacar más barcos. Emilio se opuso respetuosamente, citando tolerancias críticas de seguridad. Le advirtió que eludir las inspecciones necesarias no era eficiencia, sino negligencia. Señaló específicamente los puertos de diagnóstico cruciales pero pasados por alto en los viejos barcos de pesca. Si nos saltamos esta verificación, señorita Roca, advirtió con voz baja, omitiremos la advertencia temprana de diferencial de presión. Provocará una falla hidráulica importante, no una fuga menor. Valentina, descartando sus preocupaciones como resistencia de la vieja guardia, lo vio como un desafío abierto a su autoridad. Días después, el sistema hidráulico principal de un pesquero falló catastróficamente en alta mar. Mientras Valentina intentaba inmediatamente darle un giro a la historia, Emilio ya había logrado guiar a la tripulación restante a través de una solución temporal rápida que salvó la embarcación.
Valentina se atribuyó todo el mérito público, citando su gestión proactiva del riesgo, mientras confirmaba internamente su necesidad de eliminar al único hombre que podía exponer sus fallas técnicas fatales. El pretexto para el despido fue una fuga menor en una línea hidráulica de otro pesquero, un problema que Emilio se preparaba para arreglar durante el tiempo de inactividad programado que Valentina había eliminado. Dio la oportunidad. Frente a toda la tripulación, lo execró públicamente, presentando el pequeño retraso como un fracaso catastrófico de disciplina y un sabotaje directo a su cronograma. La humillación fue calculada para establecer su dominio. Tus procesos arcaicos le cuestan dinero a esta empresa, Torres, espetó, con su voz resonando en las paredes de acero. Tu renuencia a adaptarte demuestra que tu compromiso es contigo mismo, no con el balance. Efectivo inmediatamente, estás despedido. La finalidad de las palabras, la naturaleza pública del despido, se sintieron como un golpe físico. Los demás mecánicos movieron los pies, bajaron la mirada, reconociendo en silencio la injusticia pero demasiado asustados para intervenir. Emilio simplemente asintió, sus ojos, normalmente cálidos, ahora estaban distantes y duros. Caminó directamente a su pequeño y maltratado casillero. Su acto de mayor dignidad no fue discutir, sino retirar silenciosamente el único objeto personal que guardaba allí, una foto descolorida de sus dos hijos sonriendo ampliamente en una playa de verano. La guardó en su chaqueta y salió, dejando atrás 15 años de lealtad y una profundidad de conocimiento especializado que Valentina nunca comprendería. Su partida fue un silencio más ensordecedor que cualquier discusión. En el momento en que la vieja camioneta de Emilio salió a la carretera principal del puerto, llegó la crisis. El urgente toque de una bocina de niebla anunció la llegada no anunciada y de alta prioridad del USS Defender, una nave de patrulla militar multipropósito que entraba al dique con el motor fallando violentamente. Un oficial naval de rostro adusto informó a Valentina, que todavía estaba disfrutando del resplandor de su poder dictatorial, que la nave había sufrido una falla catastrófica en el módulo de control del motor durante una misión de vigilancia crítica. La Marina exigía una reparación inmediata y absoluta. La nave necesitaba estar operativa en 4 horas. El destino de la misión, que involucraba aguas internacionales sensibles, dependía de este horario. Valentina, con su confianza alimentada por la ignorancia, aceptó el contrato al instante. Considere lo hecho, comandante, declaró con gesto grandioso a su tripulación restante. Nuestro equipo es el mejor del puerto. El comandante de la Marina, Mayor Tomás, simplemente la miró con una intensidad inexpresiva que decía mucho sobre la seriedad de la situación. La celebración duró exactamente 7 minutos. El mejor equipo de Valentina se apresuró a la sala de máquinas, pero la enorme complejidad del sistema de doble empuje de grado militar los desconcertó al instante. El motor del Defender era un híbrido especializado, mucho más allá del alcance de su entrenamiento comercial. No era un motor comercial con una falla mecánica, sino un sistema militar complejo que había iniciado un bloqueo digital, un cierre autoimpuesto debido a un error de secuencia de sensores específico y casi indocumentado, común solo en una generación específica de activos navales. Este error requería no una reparación a la fuerza bruta, sino una sofisticada secuenciación de diagnóstico. Pronto, las alarmas internas del barco comenzaron a aullar. No solo una alarma de falla, sino una alerta de seguridad que indicaba un problema tan profundo que el sistema amenazaba con bloquearse por completo. Uno de los mecánicos veteranos, nervioso y pálido, se acercó a Valentina. Señora, ni siquiera podemos acceder a los protocolos de diagnóstico. Esto no es una reparación, es una reconstrucción del sistema. No tenemos los esquemas, la capacitación ni la autorización. Estamos bloqueados. La marca de tiempo en el reloj de la misión del comandante brillaba implacable. El pánico, frío y agudo, comenzó a picar la compuesta compostura de Valentina. El reloj de 4 horas avanzaba con una velocidad brutal e implacable. El mayor Tomás permanecía cerca, su rostro un estudio de furia contenida, observando a la tripulación fracasar. No gritaba, su silencio era más aterrador que cualquier grito. Entonces, su teléfono corporativo comenzó a vibrar incesantemente.
Era el director regional exigiendo una actualización sobre el contrato militar de alto perfil. La presión era inmensa. Perder este contrato significaba no solo una sanción financiera catastrófica, sino una pesadilla de relaciones públicas que podía descarrilar su carrera permanentemente. Intentó explicar la situación usando la jerga teórica de su MBA: estamos experimentando un cuello de botella imprevisto en la asignación de recursos. Pero el comandante simplemente levantó una ceja. El lenguaje de los negocios no significaba nada para el lenguaje de la supervivencia. Valentina arremetió contra sus hombres, exigiéndoles que simplemente se esforzaran más, pero su miedo era demasiado grande. El motor era una bestia alienígena, temían romperlo más de lo que la temían a ella. Supo con certeza enfermiza que estaba totalmente fuera de su profundidad. Se retiró a su oficina, hojeando desesperadamente los archivos de personal desactualizados del astillero. Tenía que haber alguien, cualquiera. Llamó a astilleros competidores ofreciendo sumas astronómicas, solo para recibir rechazos inmediatos. El motor del Defender era demasiado nicho, demasiado especializado. Su calculado mundo de hojas de cálculo y eficiencia se estaba desmoronando ante la cruda realidad técnica. En la sala de máquinas, un joven mecánico llamado Marco, que había entrenado con Emilio durante 2 años, miró la consola rebelde. Vio la genuina y cruda desesperación en los rostros de sus colegas mayores. Sabía la verdad. Se acercó silenciosamente al mayor Tomás, bajando la voz para que solo el militar pudiera oírlo. Señor, solo hay un hombre en todo este puerto que tiene la experiencia específica para acceder y anular los seguros de este sistema. Solo uno trabajó en sistemas como este aquí. Marco dudó un momento crucial, sabiendo el costo de sus palabras, pero eligiendo la integridad. Sabía cómo desbloquear ese estrangulamiento digital. Lo llamaba el protocolo fantasma. Los ojos del comandante se estrecharon. ¿Y dónde está? Marco miró instintivamente hacia la puerta principal, ahora irónicamente cerrada con candado y sellada con el cartel de cerrado. Lo despidieron hace 30 minutos, comandante. La señorita Roca lo despidió. El comandante se quedó mirando la puerta cerrada. La información le impactó como un golpe físico. La ironía era devastadora. Valentina, que había escuchado el intercambio, salió corriendo con voz desesperada y quebradiza: eso es confidencial, Marco, e irrelevante. Estamos usando nuestros recursos actuales. Pero su negación era débil, desesperada. El comandante la ignoró, su atención ahora fija en la única pieza esencial de datos: el nombre del mecánico despedido. Mientras tanto, Emilio conducía a casa, su mente ya cambiando de la humillación del astillero a la tranquila rutina de preparar la cena para sus hijos. Su antiguo teléfono de trabajo, que mantenía activo para trabajos independientes de edición, vibraba con un número desconocido. Lo miró frunciendo el ceño. Otro cliente. No estaba de humor para editar. Extendió la mano y simplemente apagó el teléfono, decidiendo ocuparse de ello más tarde. Perdió la llamada, la única llamada que habría resuelto el problema silenciosamente. Perdió la voz desesperada y suplicante al otro lado. No sabía que la falla que había predicho estaba ahora amenazando una importante misión de seguridad nacional, y que las apuestas acababan de pasar de métricas corporativas a crisis militar. El comandante no perdió un segundo discutiendo con Valentina. Accedió instantáneamente a la base de datos interna de la Marina usando su enlace satelital, cruzando el código de falla del motor especializado con los registros técnicos históricos de la instalación, un paso que Valentina, enfocada solo en los ingresos comerciales, ni siquiera sabía que era posible. Giro 1. La revelación. La base de datos marcó un acierto inmediato. Un técnico llamado Emilio Torres aparecía oficialmente como el oficial certificador del mantenimiento de varios componentes navales especializados que databan de años atrás, incluido un módulo de doble empuje similar en un buque hermano durante una operación crítica en el extranjero una década antes. Su historial naval, que Valentina había descartado como obsoleto, gritaba desde la pantalla: oficial jefe de técnico, división de mantenimiento de aviónica táctica. No era solo un mecánico.
Era un especialista militar altamente entrenado, excepcionalmente calificado para esta crisis de alto riesgo exacta. Había sido el fantasma en la máquina, y ahora la máquina exigía el regreso de su fantasma. «Consígame recursos aéreos ya», ordenó el mayor Tomás por su radio segura. «Necesito una intercepción inmediata. El objetivo es el ex empleado. Es crítico para la misión de seguridad nacional». La urgencia en su voz era innegable. 30 minutos después de que las puertas del astillero se hubieran cerrado burlonamente, el aire se llenó de ruido y tensión. Los dos enormes y poderosos helicópteros militares, algo inaudito en ese puerto comercial, barrieron sobre el dique, su empuje hacia abajo azotando la superficie del agua hasta convertirla en un frenético torbellino blanco. El viento de los rotores sacudió violentamente el cartel de «cerrado» que Valentina acababa de colocar. No aterrizaron en el barco, sino directamente sobre el muelle de hormigón, justo frente a la puerta cerrada con llave, dominando por completo el espacio que Valentina acababa de reclamar como suyo. El impacto fue inmediato. Todos, los mecánicos restantes, la tripulación del barco y la frenética Valentina, se quedaron paralizados, observando el evento desarrollarse en silencio paralizado. Todo el puerto se detuvo. Un alto oficial naval, el capitán Dávila, con uniforme completo y gafas de sol, descendió del primer helicóptero, caminando con pasos lentos y deliberados hacia el humillado taller. El comandante del Defender señaló con dedo firme a Valentina. El capitán Dávila se detuvo directamente frente a ella, su voz amplificada por el rugido de los rotores. «Señora, estamos aquí por orden ejecutiva urgente. Buscamos al oficial jefe Emilio Torres». La mandíbula de Valentina se cayó. La vergüenza fue una corriente eléctrica física. Estaba sin habla. El hombre al que había humillado y despedido públicamente hacía 30 minutos ahora era buscado por los más altos niveles de autoridad militar y usaban su antiguo rango. Su eficiencia despiadada acababa de amenazar una misión nacional. El silencio de la tripulación ahora la juzgaba activamente. La camioneta de Emilio, señalada por el segundo helicóptero que lo había avistado en la carretera, regresó al astillero momentos después, forzado a volver por la innegable autoridad del escolta militar. Salió de la camioneta con el rostro impasible, un genio técnico arrastrado desde su vida pacífica. Caminó hacia el grupo, sus ojos evaluando inmediatamente al Defender y la falla del motor, ignorando por completo el drama humano. Giro 2, la represalia. El capitán Dávila no perdió el tiempo. Miró directamente a Emilio, ignorando por completo a Valentina. «Oficial jefe Torres, se le necesita urgentemente en el USS Defender. Este es un despliegue de misión crítica no programada. Requerimos su experiencia de inmediato». Emilio miró del oficial a Valentina, que ahora era solo una cáscara de su antigua arrogancia, con los ojos muy abiertos de terror y súplica. El momento era suyo. Finalmente rompió su silencio. «Comandante, ayudaré», dijo Emilio con voz calmada y con absoluta autoridad. «Pero no como empleado de este astillero. He sido despedido sumariamente y la instalación ha demostrado un compromiso cero con la seguridad técnica al priorizar la velocidad sobre los procedimientos necesarios». Señaló con el dedo el complejo motor. «Mi condición es no negociable. Opero solo como contratista técnico independiente certificado, y mi mandato es la seguridad y calidad absoluta sin interferencia de la gerencia. Estoy aquí para arreglar el problema de la Marina, no para satisfacer una cuota corporativa. Cualquier acción que tome por mí mismo anula cualquier directiva previa de la gerencia sobre la duración o el procedimiento de mantenimiento». Valentina, al ver las enormes figuras militares, las luces intermitentes de los dos helicópteros y los pedazos rotos de su carrera sobre el muelle, solo pudo articular un susurro tembloroso: «De acuerdo. Lo que necesite, Emilio, por favor». Se vio obligada a dar un paso físico atrás, lejos del motor, lejos del control que tanto había anhelado. El cambio de poder fue total. El hombre con la chaqueta manchada de aceite ahora comandaba el astillero. Emilio entró al Defender con calma, examinando la caótica sala de máquinas. En cuestión de minutos, sus manos trabajaban con velocidad práctica y precisa.
Eludió las matrices de sensores defectuosas y restableció manualmente los controles de flujo. Su conocimiento de la construcción única del motor le permitió lograr en 20 minutos lo que una docena de hombres no había podido hacer en 2 horas. No solo arregló el problema, sino que ejecutó un procedimiento de anulación crítico que permitió que el barco operara de manera segura hasta que pudiera instalarse un reemplazo completo. La misión militar se salvó. El motor del Defender rugió de nuevo, firme y fuerte. Todo el puerto zumbó con la noticia. La historia de los 2 helicópteros navales que aterrizaron para recuperar a un mecánico recién despedido se convirtió en una leyenda instantánea que se extendió por toda la industria marina de la ciudad. Para la tripulación restante del astillero, la visión de su ex colega dirigiendo una operación militar fue transformadora. El silencio deferente que le habían mostrado a Valentina se evaporó, reemplazado por un respeto abierto y crudo hacia Emilio. Se dieron cuenta de que habían sido cómplices en el despido de su único verdadero escudo técnico. Valentina, ahora relegada al papel de espectadora humillada, fue puesta inmediatamente en licencia administrativa por el director regional, el señor Dávila, sin parentesco con el capitán Dávila, que llegó visiblemente furioso, no por el gasto, sino porque la crisis había expuesto una podredumbre estructural profunda. Valentina fue sometida a una agotadora revisión interna centrada únicamente en su imprudente decisión de despedir a Emilio. Acorralada, se vio obligada a admitir que toda la motivación estaba ligada a sus defectuosos objetivos de ingresos a corto plazo. Había priorizado la imagen corporativa sobre la integridad funcional del astillero. El señor Dávila, sentado rígidamente en la de repente silenciosa y cavernosa oficina, miró los números. Señorita Roca, su eficiencia nos acaba de costar 2 contratos civiles importantes esta mañana. Los clientes se enteraron de la respuesta militar y retiraron inmediatamente sus embarcaciones, citando una gestión inestable y protocolos de seguridad no probados. No les importaban sus hojas de cálculo. Les importaba que el único hombre capaz de prevenir una falla catastrófica fuera despedido por ser demasiado meticuloso. La pérdida financiera fue inmediata y paralizante. Valentina intentó desesperadamente recuperar algo de dignidad. Las métricas son positivas, señor. Mis proyecciones mostraban un aumento del 15% en el rendimiento en el tercer trimestre. Dávila la cortó con un solo gesto brusco. El rendimiento en buques no funcionales es un pasivo, no un activo, señora Roca. La única métrica que importa en este negocio es la navegabilidad. Usted cambió la confiabilidad del trabajo del astillero por una ilusión de velocidad. Ese error de juicio es fatal para su puesto. La Marina, fiel a su palabra, envió una carta oficial de encomio al astillero nombrando específicamente a Emilio Torres como el individuo cuyo conocimiento técnico sin paralelo y acción decisiva evitaron un gran retraso operativo. La carta validó públicamente todo lo que Emilio representaba y todo lo que Valentina había despreciado. El astillero logró mantener el lucrativo contrato con la Marina no por el MBA de Valentina, sino puramente por el prestigio técnico restaurado por la intervención de Emilio. La empresa, ante la perspectiva de perder todo el mercado militar y el de alta gama, estaba desesperada por retenerlo. El rostro del señor Dávila, normalmente tranquilo y corporativo, era una máscara de estrés calculado. Se dio cuenta de que toda su operación regional dependía ahora de la buena voluntad del hombre al que habían humillado. Ordenó al equipo legal que redactara un contrato que esencialmente diera a Emilio un poder técnico dictatorial. La gerencia le ofreció a Emilio su antiguo trabajo, con un gran aumento y un ascenso de título. Se negó rotundamente. Mi valor no lo determina un salario, sino mi libertad para hacer el trabajo correctamente, declaró claramente. En su lugar, negoció un rol de medio tiempo como consultor técnico senior independiente, un puesto específicamente diseñado para reportar fuera de la jerarquía de gestión y con el poder de vetar cualquier procedimiento que considerara técnicamente inseguro. Aseguró que su experiencia sirviera a la integridad del trabajo, no a los objetivos de ganancias de la gerencia. Insistió en una cláusula que obligaba a la gerencia a no poder rescindir su contrato de consultoría por ninguna razón relacionada con retrasos causados por controles de seguridad obligatorios. Su poder ahora estaba cementado en piedra contractual,
priorizando la honestidad técnica sobre la conveniencia corporativa. El cambio en el taller de reparaciones fue profundo. Los mecánicos más jóvenes, liderados por Marco, que había encontrado su voz al decir la verdad, ya no buscaban atajos. Se acercaban al rincón designado de Emilio suplicándole que volviera a enseñar los procesos cruciales de consumo de tiempo que Valentina había eliminado. Marco preguntó específicamente sobre la anulación del estrangulamiento digital. Emilio pasó una hora detallando la secuencia de diagnóstico, enfatizando el por qué, el peligro inherente de ignorar las advertencias de los sistemas heredados. La atmósfera cambió de un frenético y apresurado afán por obtener ganancias rápidas a un entorno enfocado y respetuoso donde los controles de calidad volvían a ser obligatorios. La tripulación comenzó a enorgullecerse de la precisión de su trabajo, reconociendo que la competencia era el verdadero poder. El astillero, bajo la atenta y nerviosa mirada del director regional, se vio obligado a reestructurar su programa de mantenimiento, adoptando los procedimientos de Emilio. Estaban comprando su integridad, no solo su tiempo. Emilio, aunque físicamente presente solo unas horas a la semana, había dejado una marca indeleble. Su negativa a regresar como subordinado envió un mensaje claro: el verdadero valor no se puede comprar ni despedir, debe ser respetado. El puerto continuó su ajetreado comercio, pero la cultura del astillero, humillada y corregida por el trueno de 2 helicópteros militares, había cambiado para siempre. El lunes siguiente por la mañana era tranquilo y nítido. Emilio regresó al astillero no por la entrada principal corporativa, sino por la puerta de servicio lateral, llevando su tablilla de consultor. No hubo fanfarrias ni asamblea de felicitaciones, solo el zumbido silencioso de la maquinaria arrancando correctamente. Valentina Roca lo recibió no en su oficina, sino junto a su antigua mesa de acero. Vestía sencillamente, con botas de trabajo planas en lugar de los altos tacones que antes anunciaban su autoridad. Parecía totalmente derrotada, pero quizás finalmente genuina. Había perdido su puesto de gestión, pero había ganado una lección devastadora. Emilio, comenzó con voz baja y temblorosa, no espero que me perdones. Quería construir esta empresa sobre números, pero tú me enseñaste que se construye sobre manos. Salvaste la reputación de este astillero y mi carrera del colapso total. Lamento sinceramente mi arrogancia. Despedí al único activo que teníamos. Emilio aceptó sus disculpas con un asentimiento calmado, reconociendo la sinceridad en su agotamiento. Sabía que había pagado su precio. El problema no fue solo el despido, Valentina, fue el principio. Despediste la seguridad por la velocidad. Por eso no puedo volver al taller, y por eso deberías recordar el sonido de esos rotores cada vez que mires una hoja de balance. Ese sonido es el costo de apresurarse. El contrato de consultoría se firmó formalmente esa misma mañana, definiendo claramente su papel no subordinado. La compensación financiera era significativa, pero el verdadero beneficio era el poder de veto y la restaurada sensación de integridad. El astillero, bajo una nueva gerencia intermedia con conciencia de seguridad, comenzó a implementar los protocolos de mantenimiento originales de Emilio como procedimiento operativo estándar. Esto incluía una cláusula específica escrita por el propio Emilio que obligaba a realizar la larga verificación de diagnóstico en todas las embarcaciones más antiguas, el mismo procedimiento que Valentina había eliminado. Pero Emilio se centró en un cambio estructural más profundo y permanente. No solo estaba arreglando el programa, estaba cerrando la brecha de conocimiento. Se acercó al señor Dávila, que revisaba nerviosamente las órdenes de trabajo del día. Señor Dávila, el contrato está bien, pero es miope. Soy un solo hombre. Si me atropella un autobús mañana, usted volverá a donde estaba ayer, solo que peor. Dávila tragó saliva. ¿Qué propone, señor Torres? Necesito una garantía de aprendizaje, declaró Emilio. Un programa de formación interno formal y obligatorio. Necesito seleccionar a 2 de las mentes jóvenes más brillantes de aquí, incluido Marco, y dedicar el 50% de mi tiempo de contrato a mentorizarlos directamente en diagnósticos avanzados y sistemas de especificaciones militares. Usted les pagará este tiempo de formación a la misma tarifa por hora que me paga a mí.
Esto no es opcional, es el costo de mantener el futuro técnico del astillero viable. Sonrió levemente. Piense en ello como un seguro contra el próximo cuello de botella imprevisto. Dávila, calculando el riesgo a largo plazo de una crisis futura frente al costo inmediato, supo que no tenía elección. Hecho, Emilio. Hecho. La garantía de aprendizaje se convirtió en política oficial del astillero. Esta demanda aseguró el legado de Emilio, garantizando que su conocimiento especializado no se perdiera nuevamente debido a la miopía corporativa. Había obligado a la empresa a invertir en experiencias sobre eficiencia. Emilio caminó por el taller con una gracia tranquila y observadora. Ya no estaba cubierto de grasa, pero el respeto que comandaba era absoluto. Los jóvenes mecánicos no solo realizaban tareas, sino que pedían su orientación, absorbiendo la sabiduría técnica de un hombre cuyas habilidades fueron validadas por una operación militar. Marco, ahora actuando como el líder no oficial de la tripulación, se aseguraba de que cada nuevo proceso se siguiera meticulosamente. El legado que dejó no fue un registro de eficiencia, sino un cambio de ethos, respeto por el experto, priorización de la calidad y el reconocimiento de que el conocimiento de una sola persona puede pesar más que 1000 políticas corporativas. El hombre que había sido el tranquilo perdedor se convirtió en el silencioso fundamental esencial. Tomó su vieja llave inglesa de la mesa de acero, le dio la vuelta en su mano y la volvió a dejar. Ya no era una herramienta de trabajo, sino un símbolo de autoridad. Ya no necesitaba usarla para probar su valía. Su valor finalmente fue reconocido irrevocablemente. Al salir ese día, notó una pequeña placa nueva fijada sobre el reloj de control de personal. No era una declaración de misión corporativa, sino una sola línea autorizada por el humillado director regional: la calidad es la única métrica que importa. Emilio sonrió levemente, guardando el sentimiento de la placa en el mismo bolsillo que su foto familiar. Había ganado más que su trabajo, había rescatado la integridad de su profesión. El puerto continuó su ciclo de negocios, los barcos iban y venían, pero la lección de nunca subestimar al experto silencioso quedó grabada en los cimientos del astillero para siempre. Había construido un legado mejor para sus hijos, no con dinero, sino con dignidad. Si crees que historias como esta merecen ser contadas, deja un comentario y suscríbete a Historias de Padres Solteros. Contamos las historias que no deberían olvidarse.